Él firmó el despido de ella por no tener un título universitario, sin saber que era la única mujer que lo había amado de verdad. Pero cuando la tecnología millonaria de su empresa colapsó frente a todos, el arrogante CEO tuvo que arrodillarse ante la camarera que humilló, porque solo ella tenía la solución para salvar su imperio. Hola, mi gente querida. Antes de esta increíble historia, cuéntame en los comentarios desde dónde me ves y cómo va tu día. No olvides darle like y suscribirte. ¡Comenzamos ya! El estruendo de la porcelana fina, haciéndose añicos contra el suelo de mármol travertino, resonó como un disparo en la atmósfera sagrada de El Ateneo, silenciando de golpe las conversaciones murmuradas sobre fusiones corporativas y litigios millonarios que llenaban el aire. En ese instante, el tiempo pareció congelarse para Mireia, cuyo corazón golpeó contra sus costillas con la fuerza de un animal atrapado, mientras el aroma agrio y penetrante del café expreso quemado comenzaba a ascender desde el charco oscuro que se expandía peligrosamente cerca de los zapatos de piel italiana de un cliente habitual. Ella no era una mujer torpe. Sus manos habían sostenido el peso de su familia desde que tenía 19 años, cargando cajas, limpiando mesas y contando monedas para sobrevivir, pero aquel uniforme beige, una talla más grande de lo necesario debido a la falta de stock en el inventario, se había enganchado traicioneramente en la esquina de una silla de estilo virreinal, provocando la catástrofe. Lo siento muchísimo. Permítanme limpiar esto inmediatamente, balbuceó Mireia, sintiendo cómo el calor subía por su cuello y le teñía las mejillas de un rojo violento, consciente de que en un lugar como aquel, ubicado en el corazón histórico de Guanajuato, donde la élite intelectual y económica se reunía para decidir el destino de la ciudad entre sorbos de lates artesanales, un error así no era simplemente un accidente, sino una confirmación de clase, una prueba irrefutable de que ella, con sus estudios truncos y sus manos ásperas por el detergente, no pertenecía a ese mundo de cúpulas altas y libros encuadernados en cuero. Se agachó con rapidez, ignorando el dolor agudo cuando una astilla de cerámica le rozó la yema del dedo, buscando desesperadamente reparar el daño antes de que la mancha llegara a la alfombra persa, rezando para que su invisibilidad habitual volviera a cubrirla como un manto protector. Sin embargo, la invisibilidad era un lujo que Lorena, la gerente del establecimiento, no estaba dispuesta a concederle en ese momento, pues para ella el prestigio del café era una extensión directa de su propio ego, y cualquier mancha en el servicio era una afrenta personal que debía ser purgada públicamente. Lorena se acercó no corriendo, sino deslizándose con esa elegancia depredadora que había perfeccionado tras años de adular a los miembros del consejo, y se detuvo justo encima de Mireia, proyectando una sombra larga y fría sobre la chica arrodillada. «Mireia, por el amor de Dios», susurró Lorena, pero con un volumen calculado milimétricamente para que las mesas contiguas escucharan su corrección y admiraran su control de la situación. «No se dice aiga, se dice haya. Y francamente, me preocupa más tu incapacidad para conjugar verbos básicos que tu torpeza motriz, aunque ambas están costándole dinero a esta empresa». Las palabras cayeron sobre Mireia como ácido, quemando mucho más que el café caliente, porque confirmaban su miedo más profundo, que no importaba cuánto se esforzara, cuánto leyera por las noches en los libros prestados de la biblioteca pública o cuánto intentara imitar el acento neutro de los locutores de noticias, siempre llevaría la marca de su origen. Esa falta de diploma que, en la nueva política corporativa que se rumoreaba por los pasillos, equivalía a una sentencia de obsolescencia. Mireia tragó el nudo en su garganta, conteniendo las lágrimas con una fuerza de voluntad forjada
en años de carencias, y asintió sumisamente, recogiendo los fragmentos de su dignidad junto con los restos de la taza, sin atreverse a levantar la vista, convencida de que todos en el salón la miraban con una mezcla de lástima y desdén. Pero había alguien que la observaba con una mirada muy distinta, un hombre sentado en la mesa más recóndita del rincón, casi oculto tras una columna de cantera rosa y una pila de documentos financieros que parecían fortalezas de papel construidas para mantener alejado al resto de la humanidad. Joaquín, con sus gafas de montura gruesa que resbalaban ligeramente por su nariz y un traje gris que, aunque de corte impecable, parecía incomodarle como si fuera una armadura mal ajustada, no había apartado la vista de la escena ni un solo segundo. Él no sentía la vergüenza ajena que impregnaba el salón, ni compartía la mueca de disgusto de los abogados de la mesa vecina. Su mente, entrenada para detectar patrones en mares de datos estadísticos y encontrar eficiencias en el caos, estaba analizando algo que escapaba a la comprensión de Lorena. Joaquín notó la rapidez con la que Mireia había evaluado la trayectoria del líquido para salvar los zapatos del cliente, la forma en que había priorizado la limpieza del área de paso para evitar que alguien más resbalara y, sobre todo, la estoica dignidad con la que había soportado la humillación verbal, transformando el bochorno en una eficiencia silenciosa en cuestión de segundos. Para él, que acababa de heredar el control del conglomerado Grupo Cardenal tras la repentina muerte de su padre y que se sentía un impostor cada vez que se sentaba en la silla presidencial, la resiliencia de aquella camarera era un dato fascinante, una anomalía en un sistema donde todos fingían perfección. Ella resolvió el problema en 45 segundos, murmuró para sí mismo, anotando el dato en el margen de un informe que recomendaba, irónicamente, el despido del 30% del personal no cualificado para optimizar costos, sin saber que la mujer que acababa de admirar estaba precisamente en esa lista de prescindibles que él debía firmar. Cuando Mireia finalmente se puso de pie, con la bandeja llena de destrozos y las manos temblorosas escondidas tras el delantal, sus ojos, por pura casualidad o destino, se cruzaron con los de Joaquín a través de la distancia del salón. Esperaba encontrar en él la misma mirada de reproche que en los demás, o peor aún, esa lascivia velada que algunos hombres ricos dedicaban a las empleadas de servicio cuando cometían un error, como si su vulnerabilidad fuera una invitación, pero lo que vio la detuvo en seco. Aquel hombre de aspecto serio y algo desaliñado en su pulcritud la miraba con una curiosidad analítica, casi científica, desprovista de juicio moral, como si estuviera intentando descifrar un enigma complejo escrito en su rostro. Esa ausencia de desprecio fue tan desconcertante para Mireia que por un instante olvidó el protocolo y le sostuvo la mirada, encontrando en esos ojos oscuros un eco de su propia soledad, una especie de reconocimiento silencioso entre dos inadaptados que, por razones opuestas, se sentían fuera de lugar en aquel teatro de las apariencias. Ella rompió el contacto visual rápidamente, asustada por la intensidad del momento, y corrió hacia la cocina, donde el ruido de los lavavajillas industriales y los gritos del chef le ofrecieron un refugio cacofónico donde podía volver a ser simplemente una empleada más, una pieza reemplazable en la maquinaria del servicio, aunque su corazón seguía latiendo con la extraña sensación de haber sido realmente vista por primera vez en años. Pasaron los días y la rutina en el Ateneo recuperó su ritmo habitual, pero algo había cambiado en la dinámica del lugar, específicamente en la mesa del rincón, donde el hombre silencioso había comenzado a aparecer con una regularidad religiosa, siempre a la misma hora, justo cuando la luz dorada de la tarde
Bañaba las calles empedradas de Guanajuato y se filtraba por los ventanales altos del café. Mireya, a pesar de su miedo inicial a volver a cometer un error frente a él, se encontró asignada a su sección por una Lorena que, ocupada en adular a un grupo de inversores extranjeros, prefería delegar al cliente aburrido que solo consume café negro y agua mineral a la camarera que consideraba menos capaz. «Buenos días», dijo Mireya la primera vez que se acercó a su mesa tras el incidente, con la libreta lista y una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «¿Le traigo la carta o prefiere que le sugiera algo especial de la casa?» Joaquín, sobresaltado por su presencia como si hubiera despertado de un trance numérico, casi tiró su bolígrafo, revelando esa torpeza social que contrastaba tan violentamente con la autoridad que emanaba su firma en los cheques de la empresa. «No, digo sí, o sea, solo café, por favor. Negro, sin azúcar. La glucosa interfiere con mi... Olvídalo, solo. Un café», tartamudeó él, y Mireya, en lugar de burlarse, sintió una oleada de ternura ante ese titán de traje caro que parecía tener miedo de pedir una bebida. «Un americano doble, carga intensa, y le traeré un vaso de agua con hielo aparte. Parece que ha estado leyendo mucho y la hidratación ayuda a la concentración», respondió ella con suavidad, diagnosticando su necesidad no por lo que él decía, sino por la sequedad de sus labios y la tensión en su mandíbula, demostrando esa inteligencia emocional que ningún título universitario podía certificar. La relación entre ambos comenzó a tejerse en esos breves intercambios diarios, construyéndose sobre los silencios cómodos y las pequeñas observaciones que Mireya hacía mientras rellenaba su taza, rompiendo poco a poco la coraza impenetrable de Joaquín. Él no le dijo que era el dueño de todo el edificio y del grupo empresarial que poseía la cadena de cafeterías. Para ella, él era simplemente Joaquín, un investigador tímido o quizás un escritor bloqueado que venía buscando inspiración o refugio del ruido del mundo. «Hoy te ves más cansado de lo normal», le comentó ella una tarde lluviosa, mientras dejaba un pequeño plato con una galleta de avena cortesía de la casa. Un gesto que técnicamente estaba prohibido sin cobro previo, pero que ella arriesgaba a hacer porque intuía que él necesitaba ese consuelo. «Los números no cuadran», confesó Joaquín, frotándose las sienes, refiriéndose a la reestructuración masiva que le quitaba él. Sueño, donde cada celda de Excel representaba familias enteras que perderían su sustento. «¿Es una tesis?», preguntó ella inocentemente, y él, incapaz de decirle la verdad sin romper la extraña paz que sentía a su lado, asintió levemente. «Algo así. Es un problema de optimización de recursos». Mireya soltó una risa suave, un sonido cristalino que pareció iluminar el rincón oscuro. «Mi abuela decía que no puedes optimizar el caldo quitándole las papas, aunque sean lo más barato, porque entonces solo te queda agua caliente. A veces lo que parece sobrar es lo que le da sabor a todo», dijo ella mientras limpiaba la mesa con movimientos circulares y precisos. Joaquín se quedó paralizado, con la cuchara suspendida en el aire, impactado por la simplicidad devastadora de su lógica. Llevaba semanas escuchando a consultores de Harvard hablar de Lean Management y Synergies, pero nadie le había explicado el riesgo sistémico de los recortes con una metáfora tan perfecta y humana como la de aquella mujer que, según los registros de recursos humanos que él tenía en su maletín, no había terminado la preparatoria. Aquella tarde marcó un punto de inflexión, pues Joaquín comenzó a buscar excusas para prolongar sus visitas, no para auditar la eficiencia del servicio como había planeado originalmente, sino para escuchar las teorías de Mireya sobre la vida, que ella desgranaba con naturalidad mientras acomodaba las servilletas o pulía los cubiertos. Descubrió que ella tenía un
talento innato para leer a las personas, una especie de radar empático que le permitía anticipar quién necesitaba silencio, quién buscaba conversación y quién solo quería ser ignorado. Una habilidad que en el mundo corporativo valdría millones bajo el nombre de inteligencia de mercado, pero que allí solo se traducía en buenas propinas. Mireia, por su parte, empezó a sentir una atracción peligrosa por aquel hombre que la escuchaba como si sus palabras fueran importantes, algo a lo que no estaba acostumbrada. En su casa, su opinión siempre quedaba relegada a un segundo plano frente a las necesidades urgentes de pagar la luz o conseguir el dinero para la inscripción de su hermana menor, Sofía, en la universidad. Sofía va a estudiar Derecho, le contó a Joaquín un día, con el orgullo brillando en sus ojos oscuros. Ella sí va a ser alguien, no como yo que me quedé a la mitad del camino. Joaquín frunció el ceño al escucharla, sintiendo una punzada de indignación por ella. ¿Por qué dices eso? Tú eres increíblemente capaz, replicó él con una sinceridad torpe, y Mireia bajó la mirada, avergonzada por el cumplido. Ser capaz de cargar bandejas no te salva de que te miren por encima del hombro, Joaquín. En este mundo, si no tienes un papel que diga que eres listo, eres mano de obra, y la mano de obra se cambia cuando se gasta, respondió ella, sin saber que sus palabras eran una daga directa al corazón de la conciencia de él, quien llevaba en su bolsillo interior el borrador del comunicado de prensa anunciando la modernización de la fuerza laboral. La tensión entre sus dos mundos se hizo palpable cuando Joaquín, en un impulso de audacia que no se reconocía a sí mismo, invitó a Mireia a salir del café durante sus 15 minutos de descanso, rompiendo la barrera invisible del mostrador. Hay una vista desde la terraza trasera que creo que te gustaría. Nunca subes allí, le dijo, refiriéndose a un área restringida para clientes VIP que en ese momento estaba vacía. Mireia dudó, mirando hacia donde Lorena estaba ocupada, regañando a un nuevo barista, y asintió, sintiendo la adrenalina de la travesura. Subieron las escaleras de caracol en silencio, y al llegar al pequeño balcón que daba a los callejones coloniales de Guanajuato, el viento fresco les golpeó el rostro, trayendo consigo el olor a tierra mojada y flores de jacaranda. Allí, lejos del tintineo de las tazas y las miradas juzgadas, se sintieron extrañamente iguales. Dos almas solitarias contemplando la ciudad que se extendía abajo como un laberinto de colores. ¿No te cansas de estar siempre encerrado en tus libros, Joaquín?, preguntó ella, apoyándose en la barandilla de hierro forjado, y él la miró, notando cómo la luz del atardecer resaltaba algunos mechones sueltos de su cabello oscuro que escapaban de la coleta reglamentaria. Me canso de no entender a la gente, admitió él, bajando la guardia. Los números son seguros, siempre dan el mismo resultado si haces bien la operación. Las personas son variables impredecibles. Mireia se giró hacia él, quedando a escasos centímetros, y por primera vez Joaquín sintió el deseo irracional de tirar todos sus análisis por la borda y simplemente perderse en esa imprevisibilidad. Tal vez no tienes que entenderlas, solo sentirlas, susurró ella, y en ese instante el aire entre ellos se cargó de una electricidad estática que nada tenía que ver con la física y todo con la química. Una promesa de algo que podría ser maravilloso si no estuviera construido sobre una mentira monumental. El momento mágico se rompió abruptamente con el sonido estridente del teléfono de Joaquín, que vibró en su bolsillo como una alarma de incendio, devolviéndolos a la realidad. Él se apartó bruscamente, sacando el dispositivo con pantalla de última generación, y al ver el nombre en la pantalla, Consejo Directivo, su rostro se transformó, endureciéndose y recuperando esa máscara de frialdad ejecutiva que usaba como escudo. Tengo que contestar,
dijo con voz seca, casi irreconocible para Mireya, quien sintió el cambio de temperatura emocional como un balde de agua fría. Claro, yo tengo que volver antes de que Lorena se dé cuenta, murmuró ella, sintiéndose tonta por haber imaginado, aunque fuera por un segundo, que podía haber algo más que una amabilidad pasajera entre ellos. Mientras bajaba las escaleras apresuradamente, escuchó a Joaquín hablar en un tono autoritario y cortante. No me importa la proyección del tercer trimestre, quiero los resultados de la auditoría de personal ahora. Si no cumplen con el perfil académico, no hay discusión. Ejecuten el plan. Mireya se detuvo en el último escalón, con el corazón helado, sin entender el contexto completo, pero captando la crueldad de las palabras. Perfil académico, ejecuten el plan. Frases que sonaban a sentencia de muerte para gente como ella. No sabía que él hablaba de los ejecutivos de alto nivel que estaban malversando fondos, y su mente, condicionada por el miedo y la inseguridad, interpretó lo peor, que aquel hombre dulce y torpe era, en realidad, parte de la maquinaria que quería aplastarla, o quizás un espía que se reía de su ignorancia. De vuelta en el salón, el ambiente se sentía más opresivo que nunca. Las risas de los clientes sonaban estridentes y el olor a café le revolvía el estómago. Mireya intentó concentrarse en su trabajo, pero la imagen de Joaquín hablando por teléfono con esa voz de mando se superponía a todo, creando una disonancia cognitiva dolorosa. ¿Quién era realmente él? ¿Por qué un simple investigador o escritor tendría esa autoridad en la voz? La duda comenzó a germinar en su pecho, alimentada por sus propias inseguridades. Mireya, deja de soñar, despierta y atiende la mesa 4. Le espetó Lorena al pasar a su lado, chasqueando los dedos frente a su cara como si espantara una mosca. Y límpiate el uniforme. Tienes una mancha de óxido de la barandilla. Pareces una niña que ha estado jugando en la calle, no una empleada del Ateneo, añadió con veneno. Mireya asintió tragándose la réplica, pero mientras caminaba hacia la mesa 4, vio a Joaquín regresar al salón, guardando su teléfono. Él la buscó con la mirada, intentando ofrecerle una sonrisa de disculpa. Pero ella desvió los ojos, enfocándose en la cafetera, levantando un muro de hielo para protegerse. No podía permitirse el lujo de enamorarse de un enigma que hablaba el idioma de los que la oprimían. Tenía una hermana que mantener, una renta que pagar y un orgullo frágil que era lo único que le quedaba. Sin embargo, al final de su turno, encontró una servilleta de papel doblada cuidadosamente debajo de la taza vacía de Joaquín, y al abrirla, vio que no había números ni ecuaciones, sino un dibujo simple, hecho con trazos inseguros pero tiernos, de una patata y un caldo, con una frase escrita debajo con caligrafía apretada. Tenías razón, el sabor es lo importante, gracias por enseñarme. Mireya apretó la servilleta contra su pecho, sintiendo una mezcla devastadora de esperanza y miedo, sin saber que esa pequeña nota era la primera grieta real en la armadura del CEO que estaba a punto de poner su mundo patas arriba. Aquella noche, en el pequeño departamento que compartía con Sofía en las afueras de la ciudad, donde las calles no eran de adoquines coloniales, sino de asfalto agrietado, y los faroles parpadeaban con luz intermitente, Mireya no podía dormir. Miraba el techo manchado de humedad mientras su hermana estudiaba en la mesa de la cocina con los audífonos puestos, ajena a la tormenta que se gestaba en el corazón de Mireya. El sabor es lo importante, repitió en su mente, aferrándose a esas palabras como a un salvavidas. Pero la realidad era tosuda. Al día siguiente llegaría al café y vería a los hombres de traje con sus portafolios, escucharía los rumores de despidos que circulaban entre los cocineros y tendría que servirle café a Joaquín sabiendo que había una parte de él que ella desconocía por completo.
Se levantó de la cama, inquieta, y fue a buscar un vaso de agua, deteniéndose a mirar los libros de texto de Sofía esparcidos sobre la mesa. Derecho romano, Teoría del Estado, Introducción a la economía. Títulos que para Mireia eran jeroglíficos de un mundo prohibido, llaves de puertas que para ella estaban cerradas. Suspiró, acariciando las portadas con una mezcla de reverencia y envidia. Y fue entonces cuando su teléfono vibró con una notificación de noticias locales. Grupo. Cardenal anuncia nueva dirección. El misterioso heredero promete cambios radicales. La foto adjunta era borrosa, tomada desde lejos, mostrando a un hombre subiendo a un auto blindado. Pero la silueta de los hombros, la postura ligeramente encorvada, se le hacían terriblemente familiares. Mireia apagó la pantalla de golpe, negándose a conectar los puntos, porque si los conectaba, la fantasía se acabaría. Y ella necesitaba esa fantasía. Necesitaba creer que en algún lugar del universo, un hombre que sabía de números podía interesarse por una mujer que solo sabía de sabores y sentimientos, antes de que la fría lógica del mundo corporativo les demostrara lo contrario. Los días siguientes transcurrieron envueltos en una neblina dorada de complicidad silenciosa, una especie de tregua mágica que parecía suspender las leyes de la realidad social dentro de las cuatro paredes de El Ateneo, donde el aroma a granos tostados y papel viejo actuaba como un bálsamo contra las hostilidades del mundo exterior. Joaquín, aquel hombre que hasta hacía poco parecía una estatua de sal erigida en honor a la soledad, había comenzado a experimentar una metamorfosis sutil, pero evidente para cualquiera que prestara suficiente atención. Su postura rígida se relajaba visiblemente en cuanto cruzaba el umbral de la cafetería, y sus ojos, habitualmente escudriñando hojas de cálculo con frialdad quirúrgica, buscaban de inmediato la figura de Mireia entre el vapor de la máquina de expreso. Ya no era solo el cliente del rincón oscuro. Se había convertido en una presencia constante, un faro de calma en medio del caos de las horas punta. Alguien que parecía entender los ritmos de Mireia sin necesidad de palabras, anticipando cuando ella necesitaba un respiro o una sonrisa de aliento. Para Mireia, la presencia de Joaquín se había vuelto tan esencial como el aire, una validación diaria de que ella no era invisible, de que sus pensamientos, esos que guardaba celosamente por miedo a sonar ignorante frente a los intelectuales que frecuentaban el lugar, tenían valor y resonancia. Empezaron a compartir pequeños secretos, fragmentos de sus vidas que deslizaban entre servilletas y cambios de turno. Él le confesó que odiaba el sabor del caviar y que prefería 1000 veces los tacos de canasta que vendían en la esquina del Mercado Hidalgo, y ella le contó, con la voz temblorosa por la vergüenza, que a veces se quedaba despierta hasta la madrugada intentando descifrar los poemas de Octavio, Paz solo para sentir que su mente se expandía más allá de las facturas y las deudas. «No necesitas un título para entender la poesía, Mireia», le dijo él una tarde, con esa seriedad intensa que le caracterizaba. «La poesía no se analiza, se siente, y tú sientes más intensamente que cualquiera de los académicos que vienen aquí a presumir sus doctorados». Aquellas palabras se instalaron en el pecho de Mireia como una semilla de esperanza, haciéndola cuestionar por primera vez la narrativa de insuficiencia que Lorena y la sociedad le habían impuesto. La intimidad entre ellos dio un salto cualitativo una tarde de lluvia torrencial, de esas que convierten las calles inclinadas de Guanajuato en ríos improvisados y obligan a la ciudad a detenerse bajo el peso del agua. El café estaba inusualmente vacío, con solo un par de estudiantes refugiados en los sofás de terciopelo y el sonido de la lluvia golpeando los cristales altos, creando una atmósfera de aislamiento protector. Joaquín, aprovechando que Lorena se había retirado a su oficina para una videoconferencia con la directiva,
se atrevió a romper el protocolo de manera flagrante. «Ven», le susurró a Mireia cuando ella pasó cerca de su mesa recogiendo unas tazas vacías. «Tengo algo que quiero que pruebes, pero no puede ser aquí». La curiosidad, mezclada con una confianza ciega que le asustaba, empujó a Mireia a seguirlo hacia el pequeño pasillo que conducía a la salida de servicio, un área gris y descuidada donde se amontonaban las cajas de leche y los sacos de café. Allí, lejos de la elegancia impostada del salón principal, Joaquín sacó de su maletín de cuero italiano, con la solemnidad de quien extrae una joya de la corona, un paquete envuelto en papel de estraza grasiento que desprendía un olor inconfundible y delicioso a maíz, mayonesa, queso y chile. «Esquites», anunció él con una sonrisa traviesa que le quitaba 10 años de encima, transformando al CEO intimidante en un niño compartiendo una travesura. «Los compré al vendedor que se pone bajo el túnel. Dicen que son los mejores de la ciudad, pero nunca me había atrevido a comerlos en la calle por el protocolo». Mireia soltó una carcajada incrédula, maravillada por el contraste absurdo entre el traje de 3 piezas de Joaquín, que probablemente costaba más que todo lo que ella ganaba en un año, y el vaso de unicel con esquites que sostenía con tanto cuidado. «Eres una caja de sorpresas, Joaquín», le dijo, tomando una cuchara de plástico y probando el manjar callejero, cerrando los ojos ante la explosión de sabores que le recordaba a su infancia, a los domingos en la plaza antes de que la vida se volviera complicada. Comieron allí, de pie entre las cajas de cartón y el olor a humedad, compartiendo el vaso como 2 conspiradores, manchándose las comisuras de los labios y riendo por lo bajo cada vez que escuchaban los pasos de Lorena acercarse. En ese instante, rodeados de basura y lluvia, Mireia sintió que la brecha abismal que intuía entre sus clases sociales se cerraba momentáneamente, creando un puente hecho de maíz y complicidad donde solo existían ellos dos, hombre y mujer, sin etiquetas ni jerarquías. Pero el destino, o más bien la implacable maquinaria corporativa que Joaquín dirigía y de la que intentaba huir, tenía otros planes. La semana siguiente, el ambiente en el Ateneo se volvió irrespirable. Los rumores sobre la reestructuración corporativa basada en títulos dejaron de ser susurros de pasillo para convertirse en una amenaza tangible que flotaba sobre las cabezas de todos los empleados como una espada de Damocles. Lorena, más nerviosa y déspota que nunca, patrullaba el salón con una lista en la mano, marcando nombres y lanzando miradas que helaban la sangre, obsesionada con demostrar que su equipo cumplía con los estándares de excelencia que exigía la nueva directiva. Mireia sentía el miedo agolparse en su garganta cada vez que la gerente se detenía cerca de ella, sabiendo que su falta de diploma universitario era su talón de Aquiles, una mancha indeleble en su expediente que ninguna cantidad de sonrisas o eficiencia podía borrar. Fue en medio de esa tensión que ocurrió el momento que cambiaría todo, el punto de no retorno. Durante un turno frenético, Mireia tuvo que entrar al almacén del sótano para buscar servilletas, y allí, entre las estanterías metálicas y la penumbra, se encontró con Joaquín, quien se había refugiado allí fingiendo buscar el baño, pero en realidad huyendo de una llamada insistente de sus asesores legales. Al verla entrar, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas por el estrés y el miedo al despido, la fachada de Joaquín se desmoronó. «¿Qué pasa?», preguntó él, acercándose con una urgencia que no pudo disimular. «Creo que me van a echar, Joaquín», confesó ella, dejándose caer sobre una pila de sacos de café, agotada de fingir fortaleza. «Lorena dice que la nueva política es estricta, que quieren elevar el perfil. Yo no tengo el perfil,
Solo tengo deudas y ganas de trabajar, pero eso ya no cuenta. La vulnerabilidad en su voz rompió algo dentro de Joaquín, una barrera de contención que había mantenido erigida durante toda su vida adulta. Sin pensarlo, movido por un instinto primitivo de protección y un deseo que ya no podía contener, Joaquín se arrodilló frente a ella, tomando sus manos ásperas entre las suyas, suaves y cuidadas. «Eres la persona más inteligente que conozco, Mireia», le dijo con una intensidad feroz, mirándola a los ojos como si quisiera transmitirle su propia certeza por ósmosis. «Entiendes a la gente, entiendes la vida de una forma que ningún libro puede enseñar. Si ellos no ven eso, son unos ciegos. Tú vales más que todo este edificio». Mireia lo miró, aturdida por la vehemencia de su defensa, y en la penumbra del almacén el aire se cargó de una electricidad estática, densa y palpable. El beso no fue de película, no hubo música de fondo ni cámara lenta, fue un choque desesperado de dos soledades que colisionaban, un beso torpe, urgente, con sabor a café y lágrimas saladas, donde se dijeron todo lo que las palabras no alcanzaban a expresar. Por un momento, en ese abrazo apretado entre sacos de arábica, Joaquín olvidó que él era el arquitecto involuntario de la desgracia de ella, y Mireia olvidó que él era un misterio que no debía tocar. Se aferró a las solapas de su saco, sintiendo la textura de la tela cara, y por primera vez se permitió soñar con que tal vez, solo tal vez, el universo le estaba dando una oportunidad de ser feliz, de ser la protagonista de su propia historia y no solo un personaje secundario en la vida de los demás. «No voy a dejar que te pase nada», le prometió él al separarse, con la frente apoyada en la de ella, y aunque Mireia quería creerle, una pequeña voz en su interior le susurró que las promesas de los hombres, incluso de los que besaban con tanta verdad, solían romperse con la facilidad del cristal. Lo que Mireia no sabía era que, mientras ella regresaba al salón con el corazón galopando y las mejillas encendidas, Joaquín salía del café con una determinación suicida, dirigiéndose directamente a la Torre Cardenal, el imponente edificio de cristal y acero que se alzaba a pocas cuadras de allí y que albergaba las oficinas centrales del conglomerado. Entró en la sala de juntas como un huracán, interrumpiendo una reunión del consejo donde una docena de hombres y mujeres de trajes grises discutían los márgenes de beneficio trimestrales. «Tenemos que detener la política de despidos por titulación», exigió Joaquín, golpeando la mesa de caoba con la palma de la mano, ignorando las miradas de sorpresa y desaprobación de los accionistas que lo veían como un heredero joven e inexperto, demasiado blando para el mundo de los tiburones. «Estamos cometiendo un error estratégico. Estamos deshaciéndonos de nuestra gente más leal, de la que realmente conoce el negocio desde la base, solo por un esnobismo académico que no se traduce en productividad». Sin embargo, su apasionada defensa chocó contra un muro de pragmatismo frío y calculador. El presidente del consejo, un hombre anciano con ojos de reptil llamado Don Elías, se ajustó las gafas y lo miró con condescendencia paternalista. «Joaquín, hijo, entiendo tu idealismo, pero los números son claros. Para posicionar la marca en el mercado internacional, necesitamos certificar la excelencia de nuestro capital humano. Es una cuestión de imagen y prestigio. La decisión ya fue votada y aprobada. Los despidos se ejecutarán mañana a primera hora. No puedes detener un tren en marcha solo porque te has encariñado con los pasajeros». Joaquín se sintió empequeñecer en su silla, atrapado en la red que él mismo había heredado. Tenía el título de CEO, pero en ese momento se dio cuenta de que el verdadero poder residía en la inercia del sistema, una bestia burocrática que no tenía corazón ni rostro, y que estaba a punto de devorar a la mujer que amaba sin que él pudiera hacer nada más que mirar. La tragedia se precipitó al día siguiente con la crueldad de una ironía dramática.
Mireia llegó a trabajar con una mezcla de ansiedad y esperanza, aferrándose al recuerdo del beso en el almacén como a un amuleto. A media mañana, Lorena, que estaba desbordada organizando un servicio de catering urgente para una reunión de alto nivel en las oficinas corporativas, la llamó a gritos. «Mireia, el chico del delivery no ha llegado y necesitan el café y los bocadillos en la sala de juntas de la Torre Cardenal ahora mismo. Vas a tener que ir tú. Toma el carrito, sube al piso 40 y no hables con nadie. No mires a nadie, solo deja las cosas y vete. Y por lo que más quieras, no hagas ninguna de tus escenas de torpeza». Mireia asintió, nerviosa por entrar en el Olimpo de los ejecutivos, pero obedeció, empujando el carrito de servicio por las calles hasta el edificio de cristal, sintiéndose pequeña y fuera de lugar, con su uniforme de mesera entre tanta gente de negocios que caminaba con prisa. Al llegar al piso 40, el ambiente era aséptico y silencioso, con moquetas tan gruesas que absorbían el sonido de sus pasos. Una recepcionista le indicó con un gesto despectivo la puerta doble de la sala principal, conocida como el acuario por sus paredes de vidrio transparente que permitían ver todo lo que ocurría dentro. Mireia se acercó con el corazón en un puño, empujando el carrito, y al levantar la vista a través del cristal, el mundo se detuvo. Allí, sentado en la cabecera de una mesa inmensa, rodeado de ejecutivos que le escuchaban con atención, estaba él. No el Joaquín tímido y desaliñado del café, sino un hombre que irradiaba poder, vestido con un traje que parecía una armadura, gesticulando con autoridad frente a una proyección que mostraba gráficos de barras y en letras grandes y rojas el título «Plan de optimización de talento, fase final». Mireia parpadeó, pensando que era una alucinación, pero entonces Lorena, que había llegado antes por otro elevador para supervisar, se acercó a ella y le susurró con una reverencia empalagosa en la voz. «Mira qué presencia tiene el señor Joaquín Cardenal, el nuevo CEO. Dicen que es un genio, aunque un poco excéntrico. Él fue quien firmó la orden para limpiar la empresa de gente sin estudios. Es implacable». Las palabras de Lorena cayeron sobre Mireia como plomo derretido. Joaquín, Cardenal, CEO, el hombre que le había dicho que la entendía, que le había besado entre sacos de café prometiéndole protección, era el mismo que estaba a punto de dejarla en la calle. La comprensión la golpeó con una violencia física, dejándola sin aliento. Todo había sido una mentira. Su timidez, sus preguntas sobre la vida, su supuesta admiración por su inteligencia práctica, todo debía haber sido un experimento, un juego perverso de un millonario aburrido que quería ver cómo vivían los pobres antes de aplastarlos. Se sintió sucia, usada, expuesta. La imagen de la patata y el caldo en la servilleta le vino a la mente y sintió ganas de vomitar. Él se había estado burlando de ella todo el tiempo. En ese preciso instante, Joaquín levantó la vista de sus papeles, como si sintiera el peso de la mirada de ella atravesando el vidrio. Sus ojos se encontraron a través de la transparencia del acuario y el color desapareció del rostro de él. El terror puro se pintó en sus facciones al ver a Mireia allí, parada junto al carrito de café, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de traición tan profunda que le desgarró el alma. Joaquín se puso de pie bruscamente, tirando su silla hacia atrás con un estruendo que interrumpió la presentación y corrió hacia la puerta de cristal. «Mireia, espera», gritó, olvidando por completo su rol, su dignidad y a los accionistas que lo miraban estupefactos. Pero Mireia ya había dado media vuelta, abandonando el carrito en medio del pasillo como quien abandona una vida entera. Corrió hacia los ascensores, presionando el single set, botón frenéticamente, con las lágrimas nublándole la vista.
Joaquín salió al pasillo justo cuando las puertas del ascensor se abrían para ella. «Mireya, por favor, déjame explicarte», suplicó él, avanzando hacia ella con las manos extendidas, desesperado. Ella lo miró desde dentro de la cabina, y esa mirada fue peor que cualquier grito. Era una mirada de decepción absoluta, de quien se da cuenta de que se ha enamorado de un espejismo. «No te acerques», dijo ella con voz rota pero firme, levantando una mano como barrera. «Creí que eras diferente, creí que me veías, pero solo soy un dato para ti, ¿verdad? Un error estadístico que hay que corregir». Las puertas de acero se cerraron lentamente, ocultando el rostro devastado de Mireya y dejando a Joaquín solo en el pasillo, con el eco de sus propias mentiras resonando en el silencio lúgubre de la cima del mundo, sabiendo que acababa de perder lo único real que había encontrado en su vida. Mireya salió del edificio corriendo, ignorando el tráfico de la avenida, sintiendo que cada paso la alejaba de la humillación, pero la hundía más en la desesperación. Llegó al café jadeando, entró por la puerta de servicio y se quitó el delantal con manos temblorosas, arrojándolo sobre el mostrador. No esperó a que Lorena la despidiera. No le daría ese gusto. Recogió sus pocas cosas de su casillero: un libro prestado, un bálsamo labial, la servilleta con el dibujo que ahora arrugó y tiró a la basura con rabia, y salió a la calle, bajo la lluvia que había vuelto a caer, mezclándose con sus lágrimas. Se sentía tonta, ingenua, la clásica chica sin estudios que se cree el cuento del príncipe azul solo para descubrir que el príncipe es el dueño del calabozo. Llegó a su casa empapada y se derrumbó en la cama, mirando la espalda de su hermana que seguía estudiando, ajena al drama. «¿Qué voy a hacer ahora?», se preguntó, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastándole el pecho. Sin trabajo, sin dinero y con el corazón roto por el hombre que tenía el poder de destruirla con una firma. Pero en medio del dolor, una chispa de orgullo se encendió en su interior. No volvería a pedirle nada, no aceptaría su lástima. Si tenía que limpiar pisos en otro lado, lo haría, pero no dejaría que él ni nadie volviera a hacerla sentir inferior. Mientras tanto, en la torre de cristal, Joaquín miraba la ciudad bajo la lluvia desde su ventana panorámica, ignorando las llamadas urgentes de su secretaria y los murmullos del consejo. Se dio cuenta de que sin Mireya todo aquel imperio de números y eficiencia era un desierto estéril, y supo, con la certeza de una ecuación irrefutable, que tendría que hacer algo drástico, algo imposible, para recuperar no solo a la mujer que amaba, sino su propia alma. El silencio que siguió a la partida de Mireya no fue pacífico, sino ensordecedor, una ausencia que gritaba en cada rincón de la vida perfectamente ordenada de Joaquín, llenando los espacios vacíos con el eco persistente de su propia estupidez. Durante las 2 semanas posteriores al incidente en el acuario, la Torre Cardenal siguió funcionando con su eficiencia habitual. Los ascensores subían y bajaban, las acciones se mantenían estables y los correos electrónicos fluían. Pero para el joven CEO, el edificio se había convertido en un mausoleo de cristal y acero, un monumento frío a la soledad que él mismo había cimentado con su cobardía. Joaquín intentaba concentrarse en los preparativos de la gran gala de Unificación, el evento social más importante de la década en Guanajuato, donde se oficializaría la fusión con un conglomerado internacional, pero su mente, traicionera y obstinada, se escapaba constantemente hacia el recuerdo del aroma a vainilla y café que siempre rodeaba a Mireya, o a la forma en que sus ojos oscuros se iluminaban cuando hablaba de cosas sencillas. Intentó localizarla, por supuesto, contrató a investigadores privados y revisó los registros de personal, pero Mireya había desaparecido con la eficacia de quien no quiere ser encontrada.
borrando su rastro digital y volviendo a sumergirse en el anonimato de la clase trabajadora, esa masa invisible que sostenía la ciudad, pero que hombres como Joaquín rara vez se dignaban a mirar. Señor Cardenal, los ingenieros de sonido necesitan su aprobación para el esquema de altavoces en la ex hacienda San Gabriel. Le insistía su asistente, pero Joaquín apenas podía sentir, sintiendo que estaba dirigiendo un barco fantasma hacia un abismo de irrelevancia emocional, consciente de que había ganado la batalla por la excelencia académica de su empresa, pero había perdido la guerra por su propia humanidad. Mientras tanto, en una pequeña vecindad al otro lado de la ciudad, lejos de los lujos corporativos, Mireia luchaba por reconstruirse pieza por pieza, tratando de pegar los fragmentos de su autoestima con la argamasa del orgullo y la necesidad. Había conseguido un empleo temporal a través de una agencia de mitos de colocación rápida. Un trabajo que pagaba menos y exigía más, ayudante de limpieza y montaje para eventos masivos, una labor que requiera fuerza física y la capacidad de volverse invisible a voluntad, cualidades que ella poseía de sobra. No pienses en él, no pienses en él. Se repetía como un mantra doloroso mientras frotaba manchas de vino en manteles ajenos o cargaba sillas plegables bajo el sol inclemente. Pero el recuerdo de Joaquín, de su risa torpe y sus manos suaves, se colaba en sus defensas como el agua en una grieta. Su hermana Sofía, inmersa en sus exámenes finales, notaba la tristeza profunda que había oscurecido la mirada de Mireia, pero respetaba su silencio, intuyendo que hay heridas que no sanan con palabras, sino con tiempo y dignidad. La ironía del destino, ese guionista cruel que parece disfrutar con los giros dramáticos, quiso que la agencia de Mireia fuera contratada de emergencia para reforzar el equipo de servicio en la gran gala de unificación del grupo Cardenal, debido a una huelga imprevista del sindicato de meseros habitual. Cuando el supervisor leyó la asignación, el corazón de Mireia se detuvo un instante, golpeado por el pánico, pero luego una resolución fría y dura se instaló en su pecho. Necesitaba el dinero para la matrícula de Sofía y no iba a permitir que un hombre, por muy poderoso que fuera, le impidiera cumplir con su deber de hermana mayor. «Iré», dijo con voz firme, apretando los puños, «pero seré una sombra. Nadie sabrá que estuve ahí». La noche de la gala, la ex hacienda San Gabriel resplandecía como una joya incrustada en la noche guanajuatense, iluminada por miles de luces ámbar que bañaban los muros de piedra antigua y los jardines exuberantes, creando una atmósfera de opulencia casi irreal. Limusinas negras dejaban a invitados vestidos con las mejores telas, mujeres con joyas que destellaban bajo los reflectores y hombres que discutían el futuro de la economía nacional con copas de champán en la mano. Mireia, vestida con un uniforme negro genérico y el cabello recogido en un moño severo, se movía por los pasillos de servicio, cargando bandejas de canapés y retirando copas vacías con la eficiencia de un fantasma, manteniendo la cabeza baja para evitar cualquier contacto visual. Desde las sombras vio a Lorena, quien lucía un vestido extravagante y daba órdenes histéricas a los camareros, desesperada por impresionar a la junta directiva y asegurar su propio ascenso. Y entonces lo vio a él. Joaquín estaba en el centro del escenario principal, un templete montado sobre la fuente central del patio, rodeado de micrófonos y pantallas gigantes. Se veía impecable, con un smoking hecho a medida, pero su rostro tenía la palidez de un condenado a muerte y sus ojos escaneaban la multitud con una desesperanza que le partió el alma a Mireia, a pesar de todo su rencor. Él no estaba allí. Su cuerpo ocupaba el espacio, pero su espíritu parecía estar vagando por algún callejón buscando una respuesta que
Los gráficos de bolsa no podían darle. Mireia sintió un impulso irracional de correr hacia él, de sacudirlo, de gritarle, pero se obligó a darse la vuelta, recordándose a sí misma que ella era solo la mano de obra no calificada que él había decidido purgar. El desastre, cuando llegó, no fue un error humano, sino una falla tecnológica de esas que desafían a la lógica más avanzada. Justo cuando el gobernador del estado estaba por subir al estrado para dar el discurso inaugural junto a Joaquín, y las pantallas gigantes debían proyectar el video institucional que sellaba la fusión millonaria. Un zumbido agudo y siniestro emanó de la torre de control técnico, seguido de un apagón repentino de los sistemas visuales. La música se detuvo, las luces parpadearon y un silencio incómodo cargado de tensión cayó sobre los 500 invitados VIP. ¿Qué está pasando?, gritó Lorena, corriendo hacia la mesa de los ingenieros de sonido y video, un equipo de expertos con maestrías en telecomunicaciones traídos desde la capital. El servidor central se sobrecalentó, explicó el ingeniero jefe, pálido y sudando a mares, tecleando frenéticamente en su laptop. Los sensores de temperatura bloquearon la salida de video por seguridad. El sistema de refrigeración no responde. Necesitamos reiniciar todo el rack. Nos tomará al menos 20 minutos. 20 minutos. En el lenguaje de los eventos corporativos de alto nivel, 20 minutos de pantalla negra y silencio eran una eternidad, una humillación pública que costaría millones en confianza de los inversores y que convertiría la gala en un hazmerreír nacional. Joaquín, desde el escenario, vio cómo el pánico se apoderaba de su equipo y sintió el peso del fracaso aplastándole los hombros. Toda su tecnología, todos sus títulos, toda su planificación perfecta, derrotados por un termostato. Mireia, que estaba recogiendo unas servilletas cerca de la torre de control, escuchó el diagnóstico y observó la situación con esa mirada analítica que Joaquín tanto había admirado. No miró las pantallas de código binario ni los diagramas de flujo. Miró el entorno físico. Vio que en un intento por hacer que la torre de control se viera estética y acorde con la decoración floral de la hacienda, los organizadores habían cubierto la parte trasera de los racks de servidores con una tela de terciopelo pesado y densos arreglos de flores naturales. Los ventiladores de los equipos zumbaban desesperados, intentando succionar aire fresco, pero solo encontraban tela caliente y pétalos que bloqueaban la circulación, creando un horno hermético. Era un problema de física básica, de sentido común, no de software. No es el sistema, es la decoración, murmuró ella, pero nadie la escuchó. Los ingenieros seguían discutiendo sobre algoritmos de reinicio y protocolos de emergencia. Al ver que el tiempo corría y el desastre era inminente, Mireia tomó una decisión. No lo hizo por la empresa, ni por el dinero, ni siquiera por Joaquín. Lo hizo porque su naturaleza no le permitía ver un problema simple ser tratado con estupidez compleja. Dejó su bandeja en el suelo, sacó un cuchillo de mesa que llevaba en el delantal para cortar precintos y se deslizó detrás de la torre de control, ignorando el cartel de «Prohibido el paso». Con movimientos rápidos y precisos, Mireia rasgó la tela de terciopelo costosa que asfixiaba a las máquinas, arrancándolas sin miramientos. Luego, empujó con fuerza los pesados arreglos florales, tirándolos al suelo sin importarle el ruido de los jarrones rompiéndose. «¿Qué hace esa loca? ¡Seguridad!», chilló Lorena al verla, horrorizada por el vandalismo estético. Un guardia de seguridad corrió hacia Mireia, agarrándola del brazo con brusquedad. «¡Sácame las manos de encima!», gritó ella forcejeando, mientras tomaba una cubeta de hielo de una mesa cercana y con una gambiarra, improvisada pero brillante, colocó un ventilador de mano que había sacado del bolso de una señora, distraída, frente al hielo.
dirigiendo el aire helado directamente hacia las rejillas de ventilación ahora expuestas de los servidores. El efecto fue casi instantáneo. El aire frío golpeó los sensores, la temperatura bajó drásticamente en segundos y las luces verdes de los equipos parpadearon, volviendo a la vida. En la pantalla gigante, el logo del Grupo Cardenal reapareció triunfalmente y la música volvió a sonar, salvando el momento justo cuando el murmullo de descontento del público estaba a punto de convertirse en abucheo. Los ingenieros se quedaron boquiabiertos, mirando el monitor que indicaba sistemas operativos, incapaces de comprender cómo una camarera, con un cuchillo y una cubeta de hielo, había logrado lo que sus doctorados no pudieron. Joaquín lo vio todo desde el escenario. Vio a Mireia siendo arrastrada por los guardias de seguridad hacia la salida. Vio los destrozos de flores en el suelo y vio, con una claridad cegadora, la solución ingeniosa y práctica que ella había implementado. El corazón le golpeó en el pecho con la fuerza de un martillo. «¡Suéltenla!», gritó por el micrófono, su voz retumbando por todo el recinto con una autoridad que nunca antes había tenido, silenciando a la orquesta y a los invitados. Bajó del escenario de un salto, ignorando las escaleras, y corrió hacia donde los guardias retenían a Mireia. «Dije que la suelten», repitió, llegando hasta ella y apartando a los hombres con un empujón furioso. Mireia se frotó el brazo dolorido, respirando agitadamente, con el cabello desordenado y el uniforme sucio, pero con la barbilla en alto, mirándolo con desafío. Joaquín se giró hacia la multitud, hacia los inversores, hacia el gobernador, hacia Lorena, que temblaba de miedo, y luego miró los equipos funcionando gracias al aire frío que pasaba por el hielo. Tomó la mano de Mireia, esa mano áspera y trabajadora, y la levantó en alto, no como un trofeo, sino como una bandera. «Damas y caballeros», comenzó Joaquín con la voz temblorosa por la emoción, pero firme en su propósito. «Esta noche casi presencian el fracaso de esta compañía, y no fue por falta de tecnología, ni de capital, ni de títulos universitarios. Tenemos a los mejores ingenieros aquí, y sin embargo, el sistema colapsó». Hizo una pausa mirando a Mireia a los ojos, pidiéndole perdón en silencio antes de continuar. «Colapsó porque nos hemos vuelto ciegos. Hemos construido una cultura corporativa que valora el papel sobre la persona, la teoría sobre la práctica, la apariencia sobre la esencia. Esta mujer que ven aquí, a la que mi propia política de empresa consideró no apta por no tener un diploma, acaba de salvarnos a todos usando pura inteligencia, intuición y sabiduría práctica». Un murmullo de asombro recorrió el salón. Joaquín apretó la mano de ella con más fuerza. «Me he pasado la vida escondido detrás de los números porque les tenía miedo a las personas. Pero ella me enseñó que la inteligencia no es saber resolver una ecuación diferencial, es saber resolver la vida. A partir de hoy, la política de contratación basada en títulos queda abolida. Grupo Cardenal buscará talento, no certificados. Y yo...». Se giró completamente hacia ella, olvidando al público, olvidando el protocolo. «Yo voy a pasar el resto de mi vida intentando merecer a la mujer que tuvo la valentía de arreglar mi desastre cuando yo no lo merecía». Se arrodilló allí mismo, frente a todos, no para pedir matrimonio, sino en un acto de contrición y admiración profunda, besando sus manos manchadas de polvo y hielo. «Perdóname, Mireia. Por favor, perdóname». Mireia miró al hombre arrodillado a sus pies, y luego miró a la multitud que los observaba en silencio atónito. Podría haberlo rechazado, podría haber disfrutado de su venganza pública y haberse marchado con la frente en alto, dejando que él lidiara con su culpa. Pero al mirar los ojos de Joaquín, vio al hombre que había comido esquites con ella bajo la lluvia, al hombre que le había
dibujado una patata en una servilleta, despojado ahora de toda su armadura corporativa, vulnerable y real. Y comprendió que la verdadera inteligencia también residía en saber cuándo perdonar. «Levántate, tonto», le susurró con una voz quebrada, pero con una sonrisa acuosa asomando en sus labios. «Estás arrugando el smoking y tienes una empresa que dirigir». Joaquín se levantó, con los ojos brillantes, y la abrazó con una desesperación que rompió cualquier duda restante. Un abrazo que selló un pacto nuevo entre dos mundos que finalmente habían encontrado un lenguaje común. Los aplausos estallaron, primero tímidos, iniciados por los mismos ingenieros que reconocían su derrota técnica, y luego atronadores, llenando la noche de Guanajuato, mientras Lorena se escabullía discretamente hacia la salida, sabiendo que su tiempo había terminado. Epílogo. 6 meses después, la luz de la tarde entraba dorada y perezosa por los ventanales de El Ateneo, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. En una de las mesas del rincón, ya no oculta, sino ocupando un lugar central, Mireia estaba sentada frente a una pila de libros de administración de empresas y gestión de recursos humanos. No estudiaba por miedo, ni por imposición, ni para conseguir un empleo que ya tenía asegurado como coordinadora de experiencia del cliente. Estudiaba porque había descubierto que le gustaba, que tenía hambre de aprender el lenguaje técnico para complementar su sabiduría innata, para ser, como decía Joaquín, imparable. Levantó la vista al escuchar el sonido de la máquina de expreso y sonrió al ver la escena tras la barra. Joaquín, con las mangas de la camisa remangadas y un delantal que decía «Aprendiz» atado a la cintura, estaba intentando, con una concentración fruncida y casi cómica, verter la leche espumada sobre un café latte para crear una figura. Es un corazón», anunció el triunfante, colocando la taza frente a Mireia con orgullo, aunque la figura blanca se parecía más a una nube amorfa o a una mancha de Rorschach que a un símbolo romántico. Mireia soltó una carcajada, cerrando su libro y tomando la taza entre sus manos. «Es precioso, mi amor. Abstracto, pero precioso», bromeó ella, dándole un sorbo y saboreando la mezcla perfecta, hecha con cuidado y devoción. Joaquín se inclinó sobre la mesa y le dio un beso suave en la frente. «La técnica sigue fallando, pero la intención es pura estadística de alta probabilidad», dijo él, guiñándole un ojo. «Sigue practicando». «CEO», respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él sobre los apuntes de la universidad. «Algún día quizás te contrate». Y allí, entre el aroma a café y libros nuevos, ambos rieron. 2 piezas imperfectas que habían encajado para formar algo mucho más fuerte y sabio que cualquier estructura que pudieran haber planeado por separado.